Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos mirando los capítulos iniciales, pero ya estamos entrando en esta teología que nos presenta Lucas. No nos olvidemos que es el evangelio para los avanzados, decíamos nosotros. Lucas nos presenta en el capítulo 5 del 1 al 11 Jesús y sus discípulos del 1 al 11. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo lo siguieron. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos Jesús y los discípulos. Encontramos y conocemos, ¿verdad?, la suegra, lo que habíamos visto en el capítulo 4 del 38 al 39. Era la curación, ¿verdad?, en esos versículos. Al salir de la sinagoga, nos decía, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y esta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Eso tenemos antes. Y entonces conocemos la suegra. Ahora Jesús sube a la barca de Simón y enseña desde el lago. Después manda que penetren en el agua más profunda
y que lancen las redes. Inútil, le señalan, ¿verdad? Porque no vamos a poder, nosotros somos profesionales, ¿verdad? Y claro, Pedro, todo su grupo eran profesionales en este sentido, pescadores. Hoy no hay peces. Jesús insiste y le hacen caso. La pesca es prodigiosa. Simón, a quien se llama ahora ya Pedro, está fuera de sí, dice Jesús, aléjate de mí, que soy un pecador. Entonces es interesante, ¿verdad? Siempre los milagros, ¿se acuerdan? Que incluso en San Mateo, pero también los milagros siempre tienen esta explicación. Son signos de la presencia del poder y la presencia de Dios en medio de nosotros. Vuelvo a repetir esto. Entonces, ¿qué son los milagros en realidad? Los milagros más bien nos quieren explicar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Son los signos de la presencia real, de la acción ya de Dios en medio de su comunidad. El milagro de por sí, ¿entienden? Entonces no es tanto para quedarnos en el signo visible, si le curó o no le curó a un ciego, si le curó o no le curó a uno que estaba sordo, si le curó o no le curó a uno que estaba paralítico, sino que el signo, lo que significa para la comunidad. Es decir, si Dios verdaderamente está en medio de nosotros, entonces la ñañombotauyo. Si no hay cambio, si hay mondajá, si hay corrupción, si hay infidelidades, si hay añá, si hay perjuicio, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a decir? No está Dios. No está Dios. No está Dios. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, ¿qué quiere decir el milagro entonces? Cuando te habla del milagro, de la acción salvífica de Dios a través del milagro, quiere decir que Dios verdaderamente está trabajando en el corazón del hombre. Quiere decir que nosotros abrimos las puertas y Dios ahora ha tomado posesión de nuestra vida. Y entonces, si Dios ha tomado posesión de nuestra vida, ahora hay cambio. Desde este mismo decir, desde esta misma perspectiva, vamos a mirar un poco, pero el sentido negativo, que nosotros le llamamos demonio, le llamamos Satanás, le llamamos diablo, le llamamos satanizado, le llamamos endiablado, le llamamos endemoniado, ¿verdad? Poseído, ¿viste? Posesión. Pero es la misma cosa, el milagro y el hecho de estar endemoniado. Si no hay cambio en la vida, si somos ladrones, si somos poscané, si somos infieles, si somos lo que sea, si somos ateos, si no nos preocupamos de nuestra comunidad, si no somos generosos en la vida, entonces, ¿qué es lo que estamos? Y somos entonces endemoniados, endiablados, satanizados. ¿Entendés? Upea y seina. Eso quiere decir. Y esta terminología es la que nosotros tenemos que comprender, porque nosotros no comprendemos esto. Y entonces vemos diablo por todas partes, en el sentido de que es una cosa externa, como que entra dentro de vos. Y eso no es cierto. El Evangelio lo que verdaderamente nos quiere enseñar es que debemos abrir las puertas, el corazón, la vida a Dios para cambiar. Si vos estás robando, entonces estás endiablado, o estás endemoniado, o estás diabólicamente actuando. Ahora, si vos sos una persona que te esforzás, que luchás, que te empeñás y procurás hacer bien las cosas, entonces ahí está el milagro de la fuerza de Dios que actúa en tu vida. ¿Me entendés, babea? Porque peajina la caracu, a pepejina la ñepa, ya es del Evangelio, de lo que el Señor nos quiere enseñar. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Francisco concluyó su ciclo de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. Dijo que un punto central de la enseñanza del apóstol es enseñar a los cristianos a ser personas libres. La vera legge ha la sua pienezza in questa vita dello Spirito che Gesù ci ha dato
E questa vita dello Spirito soltanto può essere vissuta nella libertà, la libertà cristiana. E questa è una delle cose più belle, più belle. Explicó que la libertad da espacio al Espíritu Santo y que éste empuja a vivir con entusiasmo. El Papa dijo que esa fue una de las ideas geniales de las catequesis de San Pablo. Con intuiciones muy originales nos ha presentado la fe en Cristo no como algo que nos apacigua y aplaca, sino como un revulsivo que nos llama como comunidad a abandonar el pecado para seguir la vida del Evangelio. De esta enseñanza del apóstol nace el entusiasmo que nos lleva a abrazar el camino de la libertad bajo la guía del Espíritu. El Papa recordó que antes o después vienen las dificultades en la vida y dio un remedio: rezar al Espíritu Santo. Tu devi chiedere in momenti di difficoltà: Santo Spirito, vieni. La parola chiave è questa: vieni, vieni. Ma devi dirlo tu con il tuo linguaggio, con le tue parole. Vieni perché sono in difficoltà, vieni perché sono nell'oscurità, nel buio, vieni perché non so cosa fare, vieni perché sono per cadere, vieni, vieni. El final de la audiencia estuvo marcado por momentos como este. Al saludar a los peregrinos venidos de Estados Unidos, un grupo neocatecumenal proveniente de Newark, en New Jersey, entonó esta canción que Francisco escuchó con emoción. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia.
todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo, sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 13: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos sobre todo haciendo este camino, ¿verdad?, tan importante en cuanto que nosotros entendemos lo que significa, ¿verdad?, para nosotros el hecho de la pesca milagrosa, que va mucho más allá simplemente de un sacar y encontrar muchos peces, ¿verdad?, porque Jesús tiene poder y saca a los peces, ¿verdad?, y los pesca. No. Aquí entonces, ante una primera situación, decíamos que el mismo pescar significa ya un apostolado. Somos enviados entonces nosotros. Ya ustedes no serán pescadores simplemente ahí en el lago, sino que serán pescadores de hombres. Por otra parte, también decíamos que Jesús les envía al lago. Jesús les envía a las aguas malas, enigmáticamente vacía de peces. Sin embargo, a la voz del Maestro y superando toda falta de esperanza, habrá que echar las redes. ¿Por qué? Por la voz del Maestro. Lo que Jesús le está pidiendo, eso hace que entonces ellos se muevan. La pesca es milagrosa. Lucas entonces introduce en ella el gran conjunto de judíos y gentiles que por medio de Pedro y de los suyos han venido a escuchar y recibir la voz de Cristo. Aquí entonces a lo importante, introduce Lucas el gran conjunto de judíos y gentiles. La cuestión es entonces escuchar
escuchar la voz de Jesús que está enviando. Esto también es importante que nosotros tengamos en consideración. Jesús primero estaba predicando a esa gran multitud, pero ahora también les dice, bueno, vayan ahora y ustedes tienen que pescar. Pero aquí está vacío, aquí nosotros sabemos que todo será inútil. El cristiano, de cierta forma, recordemos que estamos en el 85 más o menos, donde la comunidad cristiana comienza a ser perseguida, los cristianos comienzan a sufrir. No es fácil lo que ellos están queriendo hacer, lo que ellos están queriendo predicar, anunciar a Jesucristo, no era fácil. El testimonio de vida y ahora el testimonio también a través de la predicación no era fácil para la primera comunidad, para la primera iglesia. Esa iglesia se encontraba ciertamente muy perseguida y muy sufrida. Pero ante estas situaciones que Lucas está escribiendo y les rememora, ¿verdad? Les recuerda y les dice, mirad que Jesús en un momento, después de instruir, después de hablar, después de entusiasmarle, les invita y le dice, bueno, ahora que has escuchado a Jesús, angarikpa ponamaba peñan de yara, entonces coanga reyeputasotas a peiquetas ya pejota pembapo. Pero Señor, ¿dónde vamos a entrar? A estas aguas malas, decíamos, ¿verdad? O sea, a estas aguas difíciles, a estas aguas que no nos han dado. Mirá que nosotros ya hemos bregado, hemos trabajado toda la noche. La noche también es interesante. Quiere decir que nosotros como comunidad estuvimos oscuras. Dicatuiro yapamba evea lleva. Sin embargo, estuvimos ahí, nosotros hicimos nuestra parte. Y que tiremos las redes. Estuvimos todas las noches, Jesús. Sin embargo, ahí viene el segundo elemento y que estábamos subrayando recién. La voz del Maestro. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Aquí entonces, por medio de Pedro y de los suyos, han venido a escuchar y recibir la voz de Cristo. Escuchar y recibir la voz de Cristo. Y por eso es que Pedro le dice, bueno, ya que tú lo dices, Señor, ¿verdad? Entonces dice, Maestro, hemos trabajado la noche entera, la noche, la oscuridad. Estamos aún, estuvimos en la tiniebla, nosotros procuramos hacer eso. No hemos sacado nada. El esfuerzo humano sin la presencia de Dios, sin escuchar la voz de Dios, porque antes no hubo voz de Dios que nos mandó. Pero si tú lo dices, aquí ya entra el otro aspecto. Aquí ya entra la voz de Dios por una parte, la escucha del hombre y luego de la escucha, ¿qué cosa? El hecho de hacer, de obedecer. Entonces, porque nosotros sabemos también que el Shema significa escuchar, pero significa sobre todo obedecer. Entonces, así lo hicieron, obedecieron. Entonces, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Primer elemento es aquí entonces el haber sacado tal cantidad de peces. Sacar tal cantidad de peces escuchando la voz del Señor y obedeciendo la voz del Señor. Y por otra parte, dice que las redes estaban a punto de romperse. Esto también significa, ¿verdad?, una comunidad que crece, una comunidad entonces que se expande, una comunidad que entra en sintonía también con la palabra de Jesús que le está llamando y le está diciendo, dale, ustedes son ahora los pescadores de hombres, como decíamos anteriormente. Escuchar y recibir la voz del Cristo. Lucas entonces más tarde nos dirá, Jesús envía a sus discípulos, dirige su misión por medio del Espíritu, pero esa obra misionera no es sin más un gesto del futuro. Está fundada en el Jesús que llama a los discípulos. Se encuentra como en germen, en un signo abarcador, en el milagro de la pesca prodigiosa. Así se anuncia todo el libro de los Hechos. Visto en profundidad, el tiempo de la historia de Jesús
incluye y simboliza el tiempo de la iglesia. Esto es lo importante. Estamos hablando entonces del tiempo de la iglesia. Y esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque algunas veces no entendemos de ¿verdad? Y entonces todo le aplicamos simplemente como una cosa literal, ¿verdad? Literal, así, estilo protestante, literal, así como está, ¿verdad? Sucedió así, entonces ya, sin embargo, no es eso lo que estamos diciendo aquí. El Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, antes que nada, es el fruto de la tradición, se escribe en la tradición. Y por lo tanto, esa tradición significa la comunidad eclesial que reflexiona, que entiende la acción de Dios en su vida. Y ahora lo pone por escrito. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también
un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y aquí nos encontramos siempre reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio de San Lucas. Este capítulo tan interesante, Jesús que cura a un leproso, pero está queriendo decir Jesús que cura verdaderamente a la persona, a ese que se siente excluido, a ese que está fuera de la comunidad. Recordemos que el autor sagrado y toda la comunidad que está escribiendo y reflexionando sobre el Evangelio se encuentra en un contexto histórico en que muchos de estos se sienten fuera de esa comunidad por situaciones concretas, ¿verdad?, de pecado. Y sin embargo, dice que Jesús los atrae, Jesús los devuelve a Dios. No quiere decir que Jesús también los quita de algún compromiso, al contrario. Les pide y les exige que se presenten, que vayan, que se presenten a los sacerdotes, ¿verdad? Y entregar también lo suyo, ¿verdad? Como un signo de agradecimiento, de compromiso, de entrega por la curación. Lo que aquí se presiente aparece ya claro en el perdón del paralítico, decíamos. Movidas por la fe más atrevida, unas personas vienen a poner ante Jesús un paralítico. La muchedumbre le rodea, los fariseos y escribas, peritos en la ley de Dios, observan. Jesús también enseña. Y superando la postura de Israel que ha declarado que el leproso es un impuro y que el perdón de los pecados corresponde solo a Dios y por lo tanto es imposible sobre el mundo, Jesús dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Evidentemente los doctores de la ley protestan, consideran la palabra una blasfemia. El Señor es el poder. El Señor es un poder solo divino. Nadie sobre el mundo es dueño suyo. Por eso están contra Jesús. Jesús no quiere discutir con ellos. Le basta con mostrar un signo para que vean que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué interesante. Entonces, lo que decíamos siempre, Ba'ela milagros y Nayema, porque esto lo catalogamos dentro del género literario que se llama milagro. Y el milagro es la demostración de que verdaderamente el Señor está en medio de su pueblo. Porque la presencia de Dios en medio de su pueblo, es decir, el reino de Dios, donde Dios reina, hace que todo mal desaparezca. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Está desapareciendo todo mal. Desaparece todo lo que es injusto, todo lo que carcome, ¿verdad?, la vida, así como la lepra desfigura al hombre. Así también se nos presenta a un Cristo que nos transforma, que nos cura, que nos cambia, que nos devuelve nuestra dignidad. Con su acción y sus palabras, Jesús ha reclamado autoridad divina. Reclama autoridad divina. Es decir, Hijo de Dios. Yo soy Dios entonces. Y por esta parte nosotros podemos entender que al reclamar la autoridad divina, la obra que Jesús realiza no es un mero hacer del mundo. Ofrece el gran perdón, perdón de Dios, y muestra con sus gestos que aquellos que proclama es verdadero. Por eso puede dar un paso en adelante y participa en una mesa de usted, de esa amistad que el Señor ofrece con publicanos, pecadores y perdidos. Qué lindo esto aquí, ¿verdad? Entonces es un Jesús que ofrece su amistad, es un Jesús que se entrega totalmente por la liberación del hombre, ¿verdad? Que ofrece todo lo que es Él mismo. Esa es la generosidad. Y la generosidad máxima ya sabemos dónde está después, ¿verdad? Está aquí en la cruz, máxima, total. Pero esto exige también, exige dolor, exige sufrimiento. Por lo tanto, con su acción y sus palabras, Jesús ha reclamado autoridad divina. La obra que realiza Jesús no es un mero hacer del mundo. Ofrece el gran perdón.
perdón de Dios y muestra con sus gestos que aquello que proclama es verdadero. Es decir, el milagro aquí está ratificando que su obrar es verdadero. Por eso puede dar un paso en adelante y participa en una mesa de amistad con publicanos, pecadores y perdidos. Esto es entonces lo que hace Jesús. Participa de ese banquete, participa de ese encuentro, participa de esa posibilidad de cambio de la otra persona, ofreciendo, ¿verdad? Ofreciendo lo suyo. Yo haré de ustedes pescadores de hombres y 20 mañana de. Entonces quiere decir que nosotros también podemos ser esos pescadores de hombres, es decir, que los podamos cambiar. Jesús ha dado el primer paso, llama a Leví y le dice, sígueme. Leví es un publicano, hombre que engaña, que oprime a los demás con el dinero injusto. ¿Puede este hombre, ¿verdad?, ser amigo de Jesús? Y bueno, Jesús le invita a ser su amigo. Jesús le invita a ser su amigo. Nosotros, según la lógica, no, pendica, tú y pesa. Y ahí tengo la situación, pesa. Sin embargo, es más, se sienta en el banquete de su mesa. Los comensales son pecadores, son publicanos. Jesús está perdido. Afirman los legalistas fariseos. Pero Jesús responde con palabras bien precisas. No he venido a ofrecer conversión, y para ofrecer la conversión a los justos necesita verdaderamente ese tiempo. Necesita entonces ese amor verdadero para dar un paso de cambio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente
con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Virgencita de Caacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, a caminar, iluminando nuestra vida, nuestros senderos. Peñan de Yarañe, onguaje peñan de apetu, uve peñan de corazón, peñan de ñame, ya pues a peñan de coewi, tecobe pona, tecobe puaju. Hoy leemos de este primer libro que se escribe a los Macabeos, el capítulo 6, del 1 al 13. Antíoco se asustó y se enfermó, nos dice la palabra de Dios. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apesumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una grande depresión. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo nos dice la palabra del Señor? Esta gran depresión que le llega a este rey, Antíoco, y porque justamente no llega con las fuerzas humanas a conquistar aquello que según su interés y su deseo está queriendo hacer. Nos cuenta una maravillosa historia al final de cuentas, ¿verdad? Pero para que nos haga entender, queridos hermanos, que no podemos confiar en nuestras fuerzas. Lambaretevente lleva porque ñandeña y moa, añande yaguerovia, que nosotros somos los que hacemos el mundo. No, nosotros somos ante el Señor nosotros ante el Señor necesitamos su fuerza, la fuerza de su espíritu y sobre todo ir detrás de los valores y de los principios que el Señor nos propone. Nosotros nos creemos, así como Antíoco, que vamos a conquistar el mundo. Sin embargo, la fuerza, en este caso, de la unión de un pueblo, y es entonces la fuerza del bien.
Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nuestra nación. Tenemos que unirnos, pero unirnos en el bien, para hacer correr todo aquello que es negativo en la vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre nuestra nación, sobre nuestra gente, sobre nuestra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos volviendo con la teología de San Lucas. Estamos hablando de esta hermosa teología que nos presenta el evangelista Lucas. Estamos en este capítulo 5 y capítulo 6, en esta partecita en que nos está hablando de la verdadera realidad que nos presenta Cristo, que es un milagro de ¿qué cosa? De la nueva vida. La vida que ahora se abre a la nueva realidad que trae Jesucristo y que es la vida de Jesucristo. Esta alegría del perdón, la novedad de la palabra de Jesús, se viene a reflejar en dos sentencias paralelas. Nadie toma un paño nuevo y lo coloca en un vestido viejo. Nadie vierte un vino fuerte y poderoso en odres viejos, carcomidos. El paño del vestido que Jesús nos brinda es recio, duradero. El vino es duro, internamente hirviente. Por eso es necesario cortar un traje nuevo. Nadie se puede conformar con remendar el viejo. Es necesario estrenar ahora los odres. Entonces, esta es la novedad, ¿verdad?, que nos está trayendo aquí de los versículos 36 en adelante. La curación en sábado también, la institución de los 12, las bienaventuranzas y sobre todo aquí entonces el amor a los enemigos, la misericordia y la benevolencia en el juzgar. Todos estos elementos son importantes. La discusión sobre el ayuno, en fin, nos van presentando situaciones tan importantes que nos tienen que ayudar a cambiar verdaderamente. Entonces, sobre el ayuno, por ejemplo, no podemos estar tristes ni ayunar con los judíos, no podemos. ¿Por qué? Porque está la novedad del Evangelio, ¿verdad? Entonces le dijeron, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Llegará el momento en que el esposo les será quitado. Entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Se dan cuenta entonces? Todo esto nos está diciendo que aquí la realidad del Nuevo Testamento siempre, o sea, la presencia de Jesús, es una novedad. La novedad del Evangelio que cambia todo. La llamada de Jesús, entonces, el perdón que ofrece a todos, la vida que se expande de su misma actitud y su persona, son la nueva realidad. Esta es la nueva realidad. Aupea entonces la ñande ya yesa guana, va epa peñan de yara hoy cuave ñande, pepa humía, ya ella hanguaña bo que hangua umi va y tu ya y bahía. Dejar de lado todo lo que es pecaminoso, todo lo que es pocaneje, todo lo que es corrupción, vea la dicen. Y entonces la vida del reino, la vida del cristiano trae algo nuevo siempre. Siempre tiene que ser algo nuevo. La nañañe renovaino. Si quedamos siempre en lo viejo y más aún si quedamos cerrados, ¿verdad?, a esta gracia de un Jesús que nos llama a una verdadera conversión, y ciertamente que moriremos en nuestro cabeza dura. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar y no queremos hacer eso que se nos propone. Entonces, la vida que se expande de su misma actitud y su persona son la nueva realidad.
la persona, la vida de Jesús. Son un comienzo que no deben malograr ahora las mezclas. Por eso es necesario desbordar ya las fronteras que ha trazado el judaísmo, trazar nuevos caminos y encontrar moldes que sean adecuados. Desbordar las fronteras que se ha trazado, desbordar totalmente esas fronteras que ha puesto el judaísmo. Y entonces nosotros tenemos que encontrar moldes que sean adecuados a esta nueva realidad que está trayendo Jesús, que nos está pidiendo esta renovación interior profunda, ¿verdad? Del corazón, de la vida. Como símbolo de esta superación del judaísmo, se han contado las historias sobre el sábado. Ahí está, el símbolo. ¿Por qué? Y porque aquí entonces te está narrando, te está contando que el judaísmo queda encerrado aún en lo suyo. Aupearego entonces, San Lucas somombe uña de ¿verdad? Jesús atravesando el viñedo, Jesús atravesando los sembrados, etc. Encuentra entonces todas estas cosas en su caminar y él va mucho más allá, ¿verdad? Del sábado. Nadie puede verter el cristianismo sobre el viejo odre del sábado guardado de una forma legalista, porque el Hijo del Hombre es el que tiene autoridad sobre ese día. Es el Hijo del Hombre, entonces, el que tiene esta autoridad. Porque el hombre es lo primero y hacer bien es siempre el punto de partida. Hacer bien, viendo por una página B. Es decir, para poder vencer todo legalismo, no es entonces ir simplemente contra la ley. Ya ando por acá y vea. Da escuché ayer revelante porque anda ya posee, porque ya esa pea que es una cuestión legalista, hacienda ya como hay, y ande ya la maoija, anda ilegalista. Eso que podemos decir nosotros. Muy bien, hoy por nada, hasta ahí estamos, pero va a 50%. Tenés que completar tu frase y tenés que completar y entender entonces con qué se sustituye. Lo que tiene la importancia es entonces hacer bien, es decir, buscar siempre esa novedad en el bien. No puedo también yo buscar una novedad, pero mi novedad es solamente rebelarme, ¿verdad? Ayer rebelar contra las leyes, ayer rebelar contra la Torah, ayer rebelar contra el Antiguo Testamento, de ahí cuál se ve ima de las normas y de las leyes, ayer cota con allá acá, pero ya podemos ahí va a ver la hiponamía. Entonces, por eso te está diciendo, para que exista una novedad, y esa novedad que Jesús propone es cambiar lo que es legalista simplemente, la regla por la regla, pero por algo mejor. Porque aquí se encuentra algo mejor. Entendamos eso. Aquí encontramos algo mejor. Y entonces vamos a mirar un poco lo que viene desde el versículo capítulo 6, del 9 al 11. ¿Qué nos dice el 6? Desde el 9 al 11. Dice así. Luego Jesús les dijo, yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o perderla? Y dirigiéndose con su mirada a todos, dijo al hombre, extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó curada. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Entonces, estábamos diciendo, no es entonces simplemente ponernos contra la ley, ponernos contra, entre comillas, contra lo legal, sino que nada ven a Jesús, hoy ya cañande. Eso del sábado nos está atando a qué cosa, a hacer algo mejor. Está muy bien lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? De legalismo, para ofrecerle a Dios, para poner entonces en Dios en primer lugar. Pero ustedes, con ese nombre de legalismo, después se están anquilosando. Anda peyapoy la peyapoana, da peyapoy peiponamía. Y entonces aquí te muestra directamente, ¿verdad? Y le hace pasar ahí delante, extiende la mano, le cura ese, o sea que está haciendo un bien, pero por encima de todo. Un bien sobre todo bien. Y por lo tanto, la llamada de Jesús, el perdón que ofrece a todos, la vida que se expande de su misma actitud y de su persona, son ya esa nueva realidad.
Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Volveremos la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Y ahora les doy la bendición, como siempre, que el Señor les bendiga a todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.